Hola, muy buenas tardes. Yo, antes de cualquier cosa, quiero agradecer a la Cámara del Libro el honor que me han hecho de estar aquí con Alfredo Bryce Echenique, un escritor que he leído, que quiero y que admiro. Cuenta García Márquez que cuando él llegó a sus manos, la primera novela de Alfredo Bryce Echenique, la primera novela de Alfredo es Un mundo para Julius, que se publicó en 1970. Cuando llegó esa novela a manos de García Márquez, estaba tan fascinado leyéndola que no la quería dejar, pero tenía el problema que su mujer, Mercedes, la Gaba, como le dicen, también empezó a leerla y tampoco quería dejarla. Peleaban por el libro, porque obviamente tenían un solo ejemplar. Y finalmente García Márquez dijo, bueno, no vamos a pelear por culpa de Alfredo Bryce Echenique. Vamos a hacer una cosa. Yo leo una página, la arranco y te la paso. Y así lo hicieron, porque así es la literatura de Alfredo Bryce Echenique. Una historia real que yo creo que a los que no nos ha pasado eso es solo porque no teníamos que compartir el libro con otro. Creo que somos muchos los lectores que tenemos una deuda de gratitud con Alfredo Bryce Echenique porque ha creado personajes que son absolutamente entrañables y absolutamente inolvidables. Personajes que son como esos amigos que uno no ve tanto, pero que siempre están con uno. Julius, Martín Romaña, Mañungo y tantos otros. Somos muchos los lectores que tenemos esa deuda de gratitud y espero que en esta conversación, en la conversación que todos tendremos con Alfredo en esta oportunidad, él nos irá contando cómo nacieron todos estos personajes. Pero yo me voy a aprovechar del privilegio de estar aquí para, en vez de empezar por el principio, hacerle una pregunta a Alfredo que siempre he tenido muchas dudas, o sea, mucha curiosidad, porque es algo que alguna vez leí. ¿Es verdad que alguna vez en Colombia tú toreaste, entraste a un ruedo y te enfrentaste a un toro? Es cierto, sí, sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, una apuesta. Era una apuesta. Eh, Era una apuesta. Con un amigo poeta, César David Rincón, que usaba unos puros tan grandes en este bolsillo que no te dejaba ver a quien conversaba. César David, mueve tu puro porque estoy conversando con la persona que está al lado tuyo. Y ahí salió lo de quién era más valiente y yo le dije, pues yo. Y al final se asustó mucho porque me vio enfrente de un toro monumental, ¿no? Yo le dije, no te preocupes, que esto lo absuelvo yo, todo lo resuelvo. Y lo que hacía era darle unos pases laterales, así. Los toros pasan, corren. Yo me ponía detrás del toro y corría detrás de él. O sea que íbamos bastante bien. Nunca se volvió el toro. Y salí bastante bien, un par de sacudones, pero nada más. Como había visto toros desde niño en la feria de Lima, o sea, estaba habituado. Bueno, ¿y la literatura se parece al toreo? Bueno, se parece a ciertos toreros que yo conocí peruanos. Había uno, el único torero negro que dio la fiesta taurina fue Rafael Santa Cruz, que era un torero peruano gigantesco y muy, muy negro, que hacía pasar siempre el toro por unos terrenos imposibles. O sea, siempre salía golpeado Rafael. Y su hermano Nicomedes, que fue el más grande decimista poeta de la jarana y de la negritud peruana, era muy amigo de mi mamá. Andaba mucho en casa de mi madre con sus open houses, como le llamaba ella, y yo me lo encontraba en Madrid después, y cada vez que me lo encontraba me decía, y Alfredito, ¿cómo está su mamá? Con lo cual yo no sabía si me estaba insultando o me estaba preguntando realmente por mi madre, ¿no? Y así transcurrió. Eso era en la Feria del Libro de Madrid. Yo mencioné Un mundo para Julius como tu primera novela,
Pero en realidad tu primer libro es un libro de cuentos, ¿verdad? Huerto Cerrado, que tú firmas como Alfredo Bryce. Y luego, a partir de Un Mundo para Julius, firmas tus libros como Alfredo Bryce Echenique. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo me fui a Europa gracias a mi madre mucho, por un apoyo estupendo que tuve de ella, porque mi padre no quería para nada que yo fuera escritor. Y entonces cuando publiqué mi primer libro, Huerto Cerrado, lo publiqué como Alfredo Bryce, en efecto, y mi madre se resintió mucho, porque dijo: yo que soy Echenique y tú no has hecho nada por agradecérmelo. Entonces el segundo libro, que ya fue Un Mundo para Julius, le puse Bryce Echenique, ¿no? Y Nicomedes Santa Cruz, de quien hablaba hace un momento, hizo un poema acerca de eso. Dijo: de vascos sin una pela y escoceses sin un penique, nació para la novela Alfredo Bryce Echenique. Los títulos de tus libros a mí me fascinan, los encuentro tan creativos, me gustan muchísimo. La amigdalitis para Tarzán, bueno, probablemente muchos de los que están aquí están recordando algunos de esos títulos, ¿no? La exagerada vida de Martín Romaña, en fin. ¿Cómo escribes tus libros? ¿Tienes primero el título, después al final lo encuentras? Cuéntanos un poco de tu proceso creativo. Bueno, de Huerto Cerrado, el primer libro, el título fue gracias a un amigo, Julio Ramón Ribeiro, un escritor peruano, un gran narrador que vivía en París, era mayor que yo, varios años mayor que yo, hicimos una gran amistad, fuimos como hermanos realmente, y cuando yo escribí mi primer libro se lo llevé a él y me dijo: todo es bueno menos el título, que es pésimo. Me dijo: se parece a ti incluso. Entonces yo le dije: ponle el título tú. Y me dijo: de este libro nada se escapa, nadie se escapa. Es un huerto cerrado, me dijo. Y una frase del Cantar de los Cantares. Y así se quedó. Le dije: bueno, gracias Julio, y así lo puse y así se quedó hasta el día de hoy. Y realmente, pues... ¿Y la amigdalitis de Tarzán, por ejemplo? ¿Cómo nacen tus no, los demás títulos ya han sido hallazgos míos. Tanto es así que el título viene siempre antes del libro, ¿no? Mientras no hay título, no hay libro. Entonces, por ejemplo, ahora yo quiero escribir una novela y no la puedo escribir porque no encuentro el título, ¿no? Todo lo que viene después... Bueno, si nos cuentas de qué se trata, a lo mejor entre todos podemos darle un título a Alfredo y ser coautores de la próxima novela, ¿no? Yo me acuerdo de un balneario de mi infancia que se llamaba La Punta, que es una península en el puerto del Callao, y que era un sitio donde yo pasé varios momentos de mi vida infantil, los veranos, íbamos ahí a pasar el verano, totalmente pasado de moda ya, olvidado incluso. Yo sigo yendo de tiempo en tiempo a ver pescadores y cosas que ya no se ven en las calles de Lima ni del propio Callao, ¿no? Y realmente... Y ahí me acuerdo también de haber escuchado a mi mamá cantando, ¿no? Entonces yo quería rememorar toda aquella época en un título que no puedo poner porque me han dicho que no va a gustar: La Punta Madre, ¿no? Eso me traería algo después, pero no puedo. Me han dicho que no, que eso se me puede tomar a mal, etcétera, etcétera. O sea que esperaré. No, pero los títulos siempre preceden a los libros. Incluso mi próximo libro de memorias, o antimemorias, como prefiero yo llamarles, se llama Arrabal de Senectut, ¿no? De Jorge Manrique. Eso sí es un título oculto, digamos así.
y en ello estoy, ¿no? Pero quiero antes sacar la novela, pero tengo que encontrar el título, el maldito título, ¿no? Hemos dicho que Huerto Cerrado es tu primer libro publicado, libro de cuentos del año 68, pero en rigor no fue el primer libro porque entiendo que tú el primer manuscrito lo perdiste. Lo perdí, en efecto. Llegando a París, decir, yo el primer año que pasé en París, bueno, no escribí nada, estuve muy desordenado y resolviendo los problemas de instalación en Francia, digamos así, y me fui el verano a pasarlo en Perugia, una ciudad italiana entre Florencia, Roma, ahí perdida, donde había una universidad formidable de literatura italiana para extranjeros. Ahí estudié yo y ahí empecé a escribir, ¿no? De ahí me fui a Mykonos, una isla en Grecia, y de ahí volví a París con mi primer manuscrito, ¿no? Y realmente el primer manuscrito, la noche primera en que pasé a París, que pasé en París, me lo robaron, ¿no? Realmente, pues, con el ladrón, que lo pescaron al ladrón, y el ladrón me decía, pero le juro a usted que yo nunca me he robado un libro de nadie, porque realmente esos papeles los tiro al río, me decía, no valen nada para mí, no tienen la menor importancia, ¿no? Yo le dije, lo único que me importa a mí son los papeles que usted ha tirado al agua, ¿no? Al final el comisario absolvió al ladrón primero que a mí, porque yo era sospechoso de tener documentos, ¿no? Fue horrible. Bien, cuando alguien quiere hacer preguntas, levanta la mano o hace alguna indicación para que podamos ir conversando entre todos. Alfredo, ¿fue muy difícil ser escritor después de los monstruos del boom? Porque tu generación se ha llamado post-boom, boom junior, ¿no? ¿Cómo lo llama José Donoso? Boom Junior le llama José Donoso. Le llamó José Donoso, ¿verdad? O sea, ¿cómo tiene que haber sido, me imagino yo, muy difícil después de monstruos como García Márquez, Vargas Llosa, en fin, plantearse cómo hacer una novela latinoamericana? Era difícil y no era difícil al mismo tiempo. Yo siempre estuve atento a lo que pasaba paralelamente, digamos. O sea que mientras los grandes escritores del boom escribían y se instalaban en una ciudad, o que era Barcelona o era París, y se comunicaban entre ellos, habíamos otra tanda de escritores que no vegetábamos, pero que dábamos la vuelta por el alrededor, ¿no? Y yo creo que lo importante era ver la seriedad de los escritores del llamado boom. Eran todos muy serios. Yo el único que le encontré una pizca de humor fue a Julio Cortázar, ¿no? Y me dije, este es el precursor, porque además no habla de la Argentina, no habla de París. Para contar mejor la Argentina, habla de París, ¿no? Entonces ya eso me dio un derrotero diferente, ¿no? Los escritores del boom conservaban su país como un coto privado de casa, ¿no? De ahí tenían que venir todos los personajes y no tenían generosidad ninguna con las ciudades como París, como Madrid, como Roma, como Bolonia, cualquier ciudad que los acogía y los recibía, no se fijaban en ella, ¿no? Cortázar sí, y cuanto más escribía Cortázar sobre París, mejor contaba la Argentina, ¿no? Era una cosa, y entraron ahí una serie de escritores posteriores al boom, pero que empezaron a tener un reconocimiento tan grande como los escritores del boom, como el argentino Osvaldo Soriano, el argentino Manuel Puig, y tantos otros, ¿no? Tantos otros.
y que les importaba más el cine que la literatura, y que la trataban con el mismo respeto, el cine, que de clases medias, de frustraciones y nostalgias de la clase media, que los grandes valores seguros del boom. Entonces yo creo que en ese sentido a mí me tocó ser un observador atento, a todos los conocí, pero cuando llegaba el verano yo me iba lejos, 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 para hacer un verano que fuera una toma de distancia realmente, y una forma de ser sincero conmigo mismo. Además del cine, en esta nueva generación, esta post-boom, parece muy presente elementos de la cultura popular, la música, por ejemplo, la música popular, el bolero. Además del cine. ¿No? Eso en tus libros es muy claro, ¿no? Clarísimo, sí. Además, tan importante que cuando se cita las palabras de unas estrofas de un bolero, no es solamente una ilustración, sino es parte de la trama misma que pasa por las letras del bolero y continúa en el párrafo nuevo con que se hila la novela, ¿no? O el cuento. Y en ese sentido sí, pues fuimos muy influenciados por la música popular y por la literatura popular de aquellos años, ¿no? Incluso a mí me parece que los relatos de Alfredo Bryce, cuentos y novelas, por supuesto, tienen una oralidad, tienen un tono que parece que es una conversación, parece que fuera siempre una conversación. Eso es algo que es muy notable, que consigue tu obra y que yo no sé si es una cosa que tú buscaste voluntariamente quizás para diferenciarte del boom o es algo que nació al momento de escribir. Yo creo que era una búsqueda inconsciente, no era una búsqueda intencionada realmente, pero como leía mucho y ya en esos años empecé a dictar clases de literatura latinoamericana en la universidad en Francia, pues tenía que leer muy atentamente todo lo que me tocaba en el programa, ¿no? Incluso hacer el programa yo mismo. Algún día me di cuenta de que la oralidad era una herramienta que se había perdido en la literatura casi por completo. Ninguno de los narradores del boom consideró la oralidad como un instrumento de trabajo. Y para mí, desde el momento en que usé, por ejemplo, en una novela, la primera que escribí, que es Un mundo para Julius, yo cuando he vuelto alguna vez a ver los manuscritos de esa novela, empieza siendo en tercera persona, ¿no? En tercera persona, que corrijo mucho, etcétera, hasta que de repente hay un párrafo aparte que dice Julius nació, ¿no? Y se pasa a la primera persona y empieza a hablar él, ¿no? No lo toques, no digas esto, no hagas esto. Empiezan a hablar los personajes y en ese momento nació para mí la oralidad. También estaba, por supuesto, en autores que después se dijo que habían sido decisivos en mi formación. Y eso es una cosa impresionante, como a veces a uno le dicen cuáles han sido sus precursores y uno no los conoce, no ha leído a sus precursores, ¿no? ¿Cómo qué escritores, por ejemplo, te ha pasado eso? ¿Con qué escritores me pasó? Con el norteamericano Salinger, por ejemplo, El cazador oculto. Yo me fui y dije, pues esto es la oralidad, esto es lo que yo hago, esto es en otro idioma, en otro país, en otra lengua. Y me pasó con otros escritores, me pasó con escritores franceses como Céline, como Stendhal. Sí, eran mis precursores, ¿no? Eran mis precursores, pero yo no los había conocido todavía. O sea que hay, lógicamente, un devenir de la literatura que pasa por delante de nosotros sin nombres ni apellidos, pero que va dejando una especie de decantación, ¿no? Que nos permite, al encontrarnos a nosotros mismos, ver más fácilmente el camino, ¿no? ¿Hay preguntas?
manos, ¿no? Sí, por favor. Sí. Hola. Hola. Alfredo, me gustaría que contara un poco cómo logró armar el personaje de Martín Romaña, que yo veo que tiene muchas cosas de similitud con usted, quizás con su vida, pero cómo logró articular el personaje. Bueno, yo creo que en base sobre todo a la oralidad, al contar una historia, ¿no? Al quedarme con la historia, nace Martín Romaña, ¿no? Ya lo dice al principio de la novela, esta es la historia de mi crisis, ¿no? Pero le pone a la palabra crisis positiva. En vez de negativa, la crisis es positiva, ¿no? Y ahí en ese momento entra a un terreno individual absolutamente y se enfrenta al mundo, ¿no? Con la palabra, con la oralidad, con sus valores. A propósito de Martín Romaña, que veo que somos dos las enamoradas de Martín Romaña, por lo menos dos, ¿por qué son tan exagerados tus personajes, Alfredo? Porque la novela se llama La exagerada vida de Martín Romaña, o sea, Martín Romaña es exagerado ni hablar, pero también tus otros personajes tienen como esta cosa un poco excesiva frente a la vida o cómo viven la vida. Bueno, es que en Francia yo me aburría mucho, la verdad. La gente era puntual, era demasiado puntual, y se quedaba las ciudades donde yo vivía, por ejemplo, Montpellier, ¿no? Montpellier se apagaba a las 8 de la noche todas las luces de la ciudad, ¿no? Había que ser árabe para tener un amigo, pero yo era peruano, no tenía ni uno, no podía tener un amigo, no había un chileno que pudiera hablar castellano con el peruano. Los árabes eran 4, por lo menos era una mayoría absoluta frente a los noctámbulos, ¿no? Que caminábamos y caminábamos y caminábamos entre las persianas cerradas de todas las casas de la población, ¿no? Yo creo que de esa afirmación de la caminata sobre las piedras de la ciudad nace una oralidad y una afirmación, una exageración de la individualidad y de la sonrisa de la razón, o sea, de burlarse de uno mismo, ¿no? Si no, esa ciudad te mata a pedradas. ¿Preguntas? También yo diría que son en general tus personajes muy torpes, ¿no? Hay como que se van tropezando con la vida, esa es como la sensación un poco que le produce al lector, y curiosamente creo yo que es parte también de lo que lleva a uno como lector a identificarse con esos personajes. ¿Son tan torpes esos personajes? ¿Cómo lo ves tú? Son torpes, como yo he sido torpe toda mi vida también. Soy torpe como escritor, soy torpe como persona. Yo me acuerdo cuando dejé Francia y dejé la universidad francesa, donde había sido reconocido como un profesor disciplinado, estupendo, que nunca se quejaba de nada, que hacía bien su trabajo, ¿no? Y se me hizo una comida de despedida en casa de una profesora joven de la universidad, y cuando llegué me encerró en el balcón de su casa, ¿no? Y yo no pude ver la comida, estuve afuera siempre de la comida, ¿no? Si eso no era una situación exagerada, ¿qué lo es en la vida, ¿no? Que te haga una comida de despedida en la cual no estás. ¿Pero por qué te encerró? Era loca, pues, era loca, es lo único que me queda, lo único que me queda por decir, ¿no? Yo a veces llamaba a su casa y me decía, aló, yo escucho. Y yo decía, soy tímidamente Alfredo Bryce, decía yo, ¿no? Entonces ya más o menos bajaba el tono, ¿no? Pero así eran los días en la provincia francesa, ¿no? Horribles, horribles. ¿Algún crítico ha hecho un paralelo entre tu obra y el cine de Chaplin,
¿no? Hay ahí la presencia como de un antihéroe, hay ahí un humor reflexivo, en fin. ¿A ti te parece ese paralelo? ¿Lo ves o más bien lo discutes? No, puede ser muy bien, porque en mis libros lo que hay es humor tierno. No hay carcajada, esa que se abre tan grande la boca y se suelta tal cantidad de ruido que no se le cierra a uno los ojos y no se entera de nada, ¿no? En mis libros lo que hay es una sonrisa de la razón, realmente un observador, hay un observador que se siente concernido por lo ocurrido, ¿no? Y en ese sentido, pues, yo me siento cercano a Chaplin y a todos los humoristas de la tristeza, ¿no? Los humoristas somos siempre personajes bastante siniestros no, tristes, simple y llanamente. Yo un día asistí a un congreso en Barcelona, yo viví entonces todavía en Francia, en Barcelona, en España, realmente era un congreso de humoristas, como les decía, y las reuniones tenían lugar en el sótano de un edificio tristísimo, ¿no? En el sótano, segundo sótano, estaban a gusto los seres más tristes del mundo, que eran los humoristas españoles, que hacían las viñetas del diario El País, de grandes diarios de España, ¿no? Y con unas firmas que cualquiera hubiera pagado por tenerlas para su periódico, y todos eran patéticos realmente, ¿no? Tenían depresiones, intercambiaban pastillas según los colores de la pastilla. Esta celeste es buena para las 7 de la tarde, ¿no? Cosas así, y una lección para mí que venía en condición de tímido, ¿no? Mi condición era invitado por timidez. Y esto de que tú incorporaste prontamente, ya desde tus primeros escritos incorporaste el humor en tu narrativa, es una de las características de tu narrativa. ¿Te criticaron por eso? Porque parece una cosa como poco seria, ¿verdad? Escribir y hacer ficción con humor. Al principio se quiso criticar eso, pero no, se cayó por su propio peso esa crítica, porque realmente el humor está presente en nuestra vida y el humor crea complicidades que son eternas, ¿no? No basta una mirada comprensiva para que nazca el humor, ¿no? No, sí se me quiso incluso poner una etiqueta de persona que no se toma nada en serio, que se burla de todo, que no es respetuoso siquiera. Pero no había nadie que hubiera respetado tanto las cosas que tuvo que hacer en su vida como yo, ¿no? O sea que no me sentí realmente en peligro, digamos así, por esa crítica, ¿no? Pero en algunos peligros estuviste, porque por lo menos hay muchas anécdotas que cuentas en tus antimemorias, que no nos explicaste por qué se llaman antimemorias, sino memorias. Hay unas anécdotas por ejemplo, hay una que a mí me causó mucha risa, que es este congreso en España también, donde hay un escritor que se llama Manuel Alvar. ¿La cuento yo o la cuentas tú? Sí. No, la primera parte de la pregunta era... Bueno, lo de antimemorias, ¿no? Sí. Pero digo que tu sentido del humor probablemente, según tú cuentas en las memorias, te puso en algunas encrucijadas complicadas, en alguna... Eso fue un acierto más que otra cosa, pero... Micrófono. Fue un acierto más que otra cosa, ¿no? Pero lo primero, las antimemorias, es porque yo tomé la palabra de André Malraux, el novelista francés, el gran novelista francés y gran personaje de la historia francesa contemporánea, ministro durante el mayo del 68, etcétera, etcétera. Y Malraux decía que a su libro de memorias le puso antimemorias por una razón que yo encontré muy justificada, que me dejaba pues muy esclarecido el asunto, y que antimemorias
en una época en que el psicoanálisis produce monstruosidades y ya no se puede escribir memorias porque las memorias son antimemorias o no son, no, ya no son, porque el psicoanálisis supera mucho más a la voluntad de contar algo personal y recordar, ¿no? De ahí viene la palabra antimemorias, es de Malraux, ¿no? Y yo la aplico en mis libros. Y lo otro... Alvar. Alvar, Sí, Alvar. Sí. Fue una vez que había que entregar los diplomas de un curso aburridísimo de las universidades internacionales españolas, y yo, que estaba en el jurado, me quedé profundamente dormido, ¿no? Y en el discurso de clausura alguien dijo, y como dijo el doctor Alvar, ¿no? Por presidente entonces de la Academia de las Lenguas Españolas, y yo me desperté y dije, eso es salvar todos, vamos a salvar todos. No sé. Tú sueles tener en tus novelas y cuentos, sueles tener muchos epígrafes, te gustan, ¿no? Siempre están antecedidos por epígrafes. Son esos párrafos que van antes de que empiece el relato mismo, ¿no? Y ahí también tengo la impresión que practicas este sentido del humor. Yo, por ejemplo, he registrado dos que quería mencionar. Uno es: la felicidad no existe, hay que tratar de ser feliz sin ella. Y el otro, todavía me parece más chistoso, más burlón, que es: avanza Perú, gol de Brasil. Sobre todo es más actual. Cada vez que avanza Perú, el otro mete goles, es seguro, absolutamente seguro, ¿no? Realmente, pues es una descripción. Yo creo que ahora lo que se juega en el Perú ya dejó de ser fútbol hace tiempo, la gente cuando ve partidos internacionales la pasa fatal, ¿no? Fatal. Piensan en el equipo nacional y se mueren de tristeza, ¿no? Y así va ahora, hay elecciones para el nuevo presidente y la gente se rasga las vestiduras realmente, pero bueno, con ver partidos internacionales uno se alivia, ¿no? ¿Qué más voy a decir? No queda nada más por decir sobre el equipo peruano de fútbol, ¿no? ¿Te tocó conocer a Neruda en París? Sí, me tocó conocerlo, sí. Neruda fue un lector muy atento de Un Mundo para Julio y le había gustado mucho y me invitó una vez a almorzar a la embajada y yo no fui de puro tímido, me invitó varias veces y yo no iba, me moría de miedo, hasta que por fin ya, a través de Jorge Edwards, que estaba en la embajada de París también, y me hizo saber de que tenía que ir. Jorge me dijo, no dejes al poeta, que está delicado, está enfermo, ya no tarda en volver a Chile. Y fui. Y realmente fue simpatiquísima la reunión. Me dijo mucho sobre el vino chileno, y me puso un vino francés de pésimo. Después me puso uno chileno bueno para que yo creyera que... ¿no? Bueno, hay que darle la razón al maestro, ¿no? Hay que darle la razón al maestro. Después me puso un pescado chileno para que yo pudiera, que el francés que venía después no podía. Todo fue de niños, una cena de niños realmente, ¿no? Y yo respetuosísimo ahí, por supuesto. Pero estaba delicado, pues yo estaba haciendo un curso en la universidad sobre su poesía. Y me acuerdo que me dijo que volvía a Chile en febrero y que volvería. Yo le dije, pero ¿podría usted venir algún día a hablar con mis estudiantes? Claro que sí, pero ya no podía volver, pues no volvió. De hecho, me dijo que sí, porque quería seguir viviendo, pero no porque podía venir, ¿no? ¿Preguntas? Sí. Por favor, aquí también. Hola, buenas tardes, estudiante de Valle Hermoso. Tengo dos preguntas. Una, ¿usted cómo se inspira? O sea, ¿cuándo escribe usted
¿Tiene un método, tiene un horario o escribe solamente cuando se inspira? ¿Y cuánto tiempo pasa? Y la otra pregunta es, ¿tiene como alguien como que le inspire a escribir? ¿Poeta o escritores? Una musa. Claro. No, yo cuando escribo lo hago con bastante disciplina. El micrófono. Ay, perdón. Cuando escribo lo hago de una forma bastante disciplinada, es decir, escojo la peor hora del día, que es después del almuerzo, cuando la gente está pensando en la siesta y yo estoy pensando en el trabajo, ¿no? Y a esa hora empiezo. Y generalmente pues estoy 3 o 4 horas o más, si la cosa es buena, me sigo hasta la noche y al terminar dejo algo como de un punto de referencia para seguir al día siguiente, pero ese punto de referencia al día siguiente lo traiciono muy rápidamente, o sea, la oralidad va haciendo su trabajo, ¿no? Y las ideas así fijas que uno deja, generalmente no las sigue. Las pautas que uno deja no son obligatorias, digamos así, y uno se va por otra rama. Y en cuanto a lo siguiente, yo no creo en la inspiración para nada, ¿no? La inspiración no funciona. Se suele decir que hay transpiración, no es inspiración. Bueno, no es que uno transpire, ¿no? Los escritores cuentan tales cosas sobre cómo escriben. Decía Carlos Fuentes que fumaba con la mano izquierda para poner la mano derecha en la tecla. No, son mentiras. A esa hora yo he conversado con todos y no estaban ni escribiendo ni nada, ¿no? Son unos mentirosos los escritores. Hay modas, pues la moda de la disciplina, la moda de la indisciplina, en fin. Pero yo creo que en realidad lo que importa es el trabajo serio y bien hecho, ¿no? Y ya está. Sí, perdón, estaba la señora primero. No, bien. Bueno, yo quería preguntarle cuál de su obra es su libro favorito y por qué, y de sus colegas extranjeros o peruanos, ¿cuál le habría gustado escribir a usted? No, a mí siempre me hubiera gustado escribir mi próximo libro. Ese es el lío. El verdadero lío es ese, ¿no? Y mis colegas escritores peruanos o extranjeros son siempre admirables. Yo, a la gente que hace el mismo trabajo que yo hago y sabiendo lo que yo he pasado y lo que yo... Vienen de derroteros muy distintos y de formas muy distintas, siempre muy personales, pero lo simpático, lo agradable es que cuando se encuentran, los ríos desembocan muy fácilmente en el mismo mar, ¿no? Que es en el fondo la creación de las personas que escriben los libros. Yo creo que eso es lo que vale. Perdón, muchas gracias. Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes. Primero yo quisiera agradecerle su presencia acá. Es para mí y creo que para todos nosotros un tremendo privilegio tener a un escritor de su connotación. Y quisiera hacerle varias consultas en realidad, si me lo permite. Lo primero que quisiera saber, ¿a qué edad usted se da cuenta que tiene la capacidad y digamos, la vocación de escribir? Si en la relación con su madre fue lo trascendente para poder hacerlo, que si fue ella quien influyó en forma determinante para que sí lo hiciera. También quisiera saber cuál es su relación con el mundo onírico, con el sueño, si de algún modo su literatura está plasmada en esa vía paralela que uno tiene, que es el sueño. Y bueno, y por último también quisiera saber, para no abusar mucho de su confianza y de nuestros compañeros también que están acá presentes, es
¿Cuáles son, en definitiva, el novelista, el narrador y el poeta latinoamericano que considere usted de mayor importancia, trascendencia en el mundo hispanoparlante del siglo XX? Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias, Cecilia. Pues... La edad, primero, ¿no? ¿Cuándo descubriste que...? Sí. Bueno, eso lo descubrí, creo yo, bastante rápido, pero sin, ¿cómo puedo decir? Sin planteármelo de forma... desde niños me gustaba contar historias, eso me gustaba mucho, ¿no? En las cuales ocultaba verdades y entretenía a la gente mientras lo hacía, ¿no? Yo he publicado no hace mucho tiempo un libro de cuentos que se llama La esposa del rey de las curvas, ¿no? Y eso es un cuento que está basado en un recuerdo de infancia, ¿no? Que yo de chico andaba en el automóvil de mi padre, que era poco heroico, digamos así, me creaba una cierta insatisfacción, su falta de heroísmo, hasta que un día encontró un carro sensacional y me invitó a correr en ese auto, ¿no? A acelerar. Y justo cuando ya yo estaba pues, convencido de que mi padre era un héroe, bajó la velocidad y me dijo, mejor es llegar a casa dentro de 5 minutos que llegar al hospital dentro de 1 minuto, ¿no? Y bajó la velocidad y se desinfló la figura paterna, ¿no? Y yo después llegué al colegio contando que mi padre era el mejor corredor de todo el Perú, de toda Sudamérica, que era con un nombre ficticio, era el corredor famoso de automóviles Arnaldo Alvarado, que campeonaba en una carrera que era más un rally, que era Buenos Aires-Caracas, ¿no? Que iba por todo Sudamérica, desde Buenos Aires hasta Caracas, pasando por Santiago, pasando por Lima, en fin, y corrían muchísimos corredores, decenas, llegaban apenas 6 o 7, ¿no? Eran verdaderos rallies. Y entonces ahí contaba, y ahí surgió mi primer relato, ¿no? La novela, el cuento perfecto, novela perfecta, depende de la descripción que se le pudiera dar, ¿no? Y es que un día, mientras yo narraba esto a mis condiscípulos de colegio, y estaban todos fascinados, apareció mi mamá, ¿no? Y todos corrieron a la puerta del colegio a decirle, señora, ¿es verdad lo que cuenta Alfredo? ¿No? Y mi mamá se bajó del auto tranquilísima y le dijo, si Alfredo lo dice, sí. Entonces, claro, fue un final feliz, absolutamente feliz, porque me salvó de ser... del bullying, que se llama. Del bullying, claro, como se dice actualmente, me salvó del bullying, ¿no? Y quedé como un héroe. Y todo era en base a una estratégica farsa, ¿no? Después, ¿cómo era después? Bueno, lo onírico, o sea, entonces muy prontamente tú sientes que querías contar historias, digamos, relatos. Sí, o sea, eso fue una vocación. eso ya vino después, pronto. En la secundaria yo voy al colegio, a un internado en las afueras de Lima, con unos amigos que todavía veo, y que somos como un mundo aparte. Y allí habían profesores ingleses, peruanos, franceses, con los cuales me formé en secundaria, y uno de ellos me dijo, tú eres un escritor nato, no tienes que preocuparte más de nada, ¿no? E incluso fue a hablar con mi padre para que me diera libertad, ¿no? Para escribir. Mi padre le dijo que sí, pero no lo hizo después. Y yo me quedé callado por darle gusto a mi padre, porque consideré que se lo merecía, y me
guardé para más tarde, que fue cuando ya me había graduado de universidades, había sacado el diploma de doctor en letras y de abogado, y me había ido a Europa. Ahí empecé a ser yo mismo, ¿no? Y la única pena grande que tuve es que cuando se publicó mi primer libro, como dije antes, como Alfredo Bryce solamente, no como Bryce Echenique, Alfredo Bryce, mi padre ya había fallecido, o sea que no lo logró ver, no pude. Yo creo que le hubiera dado gusto, por más de que no hubiera sido lo que él hubiera querido que fuera, un banquero como era él, le hubiera dado gusto. Porque yo le di gusto en la vida, le di mucho gusto en la vida. Comparado a mis otros hermanos, mucho. ¿Y lo onírico? ¿Los sueños es un elemento creativo para ti? A mí lo que me falta es lo onírico, realmente. No sueño con nada. Por más que quiero, me despierto antes de tiempo para ver si atrapo un sueño en el camino. No hay nada, no sé qué pastilla tomo que es antisueño, realmente. Atroz. Que me presten un sueño, por favor. Y finalmente había una pregunta sobre novelista, narrador, poeta latinoamericano que te pareciera el más destacado o de tu preferencia. No, yo creo que todos lo son, ¿no? Pero jugarse por uno. Jugarse por uno. César Vallejo. Yo siempre me juego por César Vallejo, sí. Es el único autor al cual regreso, ¿no? Tan distinto a todo lo que yo soy, a la región del Perú de la cual vengo. Vallejo era un personaje único, vivió en París muchos años, murió en París, de vivir en París, y realmente es el único autor que cuando yo, pues alguna tarde escribiendo, me quedo así un poco sin camino de salida, con alguna página en blanco o alguna página de la computadora en blanco, ¿no? Voy a la estantería, saco un poema de Vallejo y cualquiera, abro la página absolutamente al azar y me motiva, realmente me toca. Y eso que no usa la misma guitarra, digamos así, que uso yo, ¿no? Pero me toca algo que es peruanísimo, creo yo, es una manera de concebir el mundo, y realmente es muy asombrosa esa relación. ¿Preguntas? ¿Allá? Vamos con la última pregunta, ¿sí? Uf, pero hay varias manos. Somos todos tímidos, igual que Alfredo, y nos hemos demorado en hacer las preguntas. Yo no veo para allá, ¿no? Sí, allá. Ojalá breves para que podamos hacer más de una. Estamos en el tiempo, parece. Hola, Matías Ruminó del José Domingo Caña. ¿Un consejo para escribir un libro? Toma todas las preguntas mejor. Bueno, no sé. Un consejo para escribir un libro: olvídate de todo. Es lo único que sé. Macarena Seguel, del Liceo José Domingo Caña. ¿Cómo se llama? A lo largo de la carrera como escritor, ¿usted nunca cayó en la depresión que dice o en lo patético que es el humor? ¿Cómo? Sí, en tu carrera de escritor has tenido depresiones y te has visto envuelto como en esta cosa crítica del humor, la cosa triste del humor. No, el humor siempre estuvo ahí y a lo largo de mi vida de escritor no he tenido depresiones. Una depresión no se trabaja, no hay salvatoria. Yo escribo cuando estoy bien, y estoy bien casi siempre, gracias a Dios. No sé si hay tiempo para... Allá hay una... ¿no? Hola,
me llamo Constanza Ponce. Quería preguntar que ¿es muy difícil ser escritor? Pero se aprende. Es muy difícil ser escritor, pero se aprende. Toma tiempo. Toma tiempo. Sí. ¿No hay tiempo? Disculpen, por temas de tiempo tenemos que... La última pregunta, ¿les parece? Pregunta. La última. Ahí hay un señor que había pedido... ¿Un señor? ¿Dónde está el señor? Gracias. Primero que nada, maestro Alfredo Bryce, le ofrezco sinceras disculpas por no haberlo recibido con un aplauso apoteósico cuando usted entró. Creo que fuimos todos víctimas de alguna suerte de timidez. Este era un momento, yo creo, epifánico, para mí por lo menos, y bueno, ya ocurrió, ya no lo aplaudimos y espero que podamos remediarlo al término de esta actividad. Pero yendo a la pregunta, en alguna época yo quizás quise escribir, pero me debatía entre dos modelos, que era el suyo y el de Borges. ¿En qué sentido? En que Borges es parco, es concreto, conciso, concentrado, mientras que usted es todo lo contrario, usted abunda, su escritura florece, ¿cierto? Y siempre es posible escribir un poco más acerca de un personaje o de un hecho, cosa que verdad no hace Borges. Entonces, debatiéndome entre ambos extremos, al final no he escrito nada. Entonces, la pregunta en el fondo es, ¿cómo encontró usted esta voz narrativa o, si se quiere, esta técnica de proliferación magistral, digamos? ¿Cómo dio con ella? ¿Fue una casualidad o lo hizo conscientemente? Eso es. No, yo creo que fue todo, otra vez más, la oralidad, ¿no? Yo leía a mis compatriotas y a los escritores de mi época y decían, pero esta literatura está encorsetada, ¿no? Sujeto, verbo y predicado, digamos así, ¿no? Y no era lo mío, ¿no? Lo mío fue, gracias a la impactante impresión que me tuve con las lecturas de Cortázar, en los cuentos sobre todo, la oralidad de la cual ya he hablado extensamente hoy, me dieron un derrotero que me permitió escribir en soledad, realmente en soledad, pero al mismo tiempo sintiéndome bien acompañado, por decir, muy respetuosamente en soledad, ¿no? Bueno, lamentablemente, el tiempo... Muchas gracias a ustedes y muchas gracias, por supuesto, a Alfredo Bryce Echenique. Muchas gracias. El aplauso que le debíamos.